existió y actualmente tiene mucho prestigio ese taller. En la última encuesta que hizo el New York Times sobre los mejores talleres de escritores de Estados Unidos, el de Iowa salió en primer lugar. Y de ahí, claro, han salido escritores que seguramente ustedes conocen, como Raymond Carver, por ejemplo, ¿no? El Tennessee Williams, un dramaturgo. En fin, hay una gran lista de poetas conocidos, ¿no? que salieron de ahí, novelistas también. Y es una ciudad muy literaria. De hecho, es una ciudad que, por estar en el medio oeste de los Estados Unidos y por tener menos acceso a los centros culturales importantes que en ese país están en el este, ¿no? Fundamentalmente alrededor de Nueva York, digamos. Justamente por ese hecho, ellos empezaron a llevar escritores a Iowa y los que estábamos ahí resultamos favorecidos. Entonces, continuamente está pasando la plana mayor de la literatura norteamericana por esa ciudad. Es, como decía, muy literaria. Hay una avenida, por ejemplo, que en el suelo, o sea, ustedes van caminando por la vereda, y en el suelo hay grabadas citas de novelas, de poemas, en fin, toda clase de citas literarias, ¿no? Así que es una ciudad que tiene dos talleres, uno que es el taller nacional, donde van los escritores que escriben en inglés, que son en su mayoría norteamericanos, aunque hay de otros países también de habla inglesa. Y paralelamente está el taller internacional de escritores, donde van escritores cuya lengua no es el inglés, o sea, no escriben en inglés sino en otras lenguas, pero participan ahí en este taller. Así que la literatura está metida por todas partes. Tiene un récord bastante difícil de igualar, que es el siguiente. Hay universidades que se jactan de tener o haber tenido 2 premios Pulitzer o 3 premios Pulitzer, ¿no? En la universidad. La Universidad de Iowa tiene más de 40 premios Pulitzer de literatura. Así que, y cuando a uno le preguntan cuántos habitantes hay en la ciudad y uno dice, la gente se queda estupefacta. La ciudad tiene 60.000 habitantes. Todos escritores. Bueno, la ciudad no todos escritores, porque la ciudad es la universidad en realidad. La ciudad tiene 60.000 habitantes y la universidad tiene 30.000 alumnos, ¿no? Entonces es cosa de imaginarse los 30.000 alumnos en una sola ciudad, chica, ¿no? Es decir, uno los encuentra en todas partes. Uno entra a un restaurante y los que están sirviendo son alumnos. Entra a un banco y los que están atendiendo en las cajas son alumnos. Si ustedes a los 30.000 alumnos agregan los profesores, el personal administrativo, personal de servicios, toda la universidad, o sea, es una ciudad universitaria completamente. Oye, Oscar, tu doctorado es en Maryland, Estados Unidos. Después de tu estancia como profesor durante varios años en Iowa, Estados Unidos. ¿Cuán distinta sería la poesía de Oscar Hahn si es que tú hubieras ido y el doctorado hubiera sido en un país de Europa, por ejemplo, y tu ejercicio como profesor hubiera sido en un país de Europa? Bueno, muy distinta, porque lo que influye muchísimo en lo que uno escribe, ya sea directamente o en forma simbólica, ¿no? Es el contexto en el cual uno está. Por ejemplo, yo nací en Iquique, viví hasta los 13 años en Iquique. Después, como expliqué aquí, viví muchos años en Arica. Es decir, una gran cantidad de mi vida la he vivido en el norte. No necesito decirles a ustedes que
que el norte, bueno, es un lugar donde no llueve, es un lugar seco, es un lugar desierto, es un lugar con calor, ¿no? Y de ahí pasé a Iowa, que es un lugar muy frío en invierno, tiene un invierno muy largo, donde nieva frecuentemente, donde hay temperaturas de 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero en invierno. No creo que mi poesía del norte, ya solamente por ese factor, ¿no?, habría sido igual a la de Iowa. Desde luego los dos poemas esos de paisajes de invierno son completamente ajenos a la vivencia que yo tenía como niño en Iquique. Si yo había visto nieve alguna vez era en las películas o en fotos, ¿no?, pero no tenía la experiencia de la nieve para nada, cero. Luego he llegado ahí, he estado 35 años teniendo la experiencia de la nieve, y eso de alguna manera configura la poesía de uno. Entonces el contexto en el cual uno está es importante, aunque no sea tan evidente como hablar de nieve, ¿no? Pero también hay otro factor, y es que si yo estoy en un país de habla española, la relación que tengo con el español es distinta a la que tengo si mi contexto es la lengua inglesa, como en este caso. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurre que el inglés funciona como telón de fondo del español, de manera que algunas características del español que yo no notaba cuando estaba acá, ahí sí las notaba, porque tenía como trasfondo el idioma inglés, ¿no es cierto? Es como, digamos, el blanco contra el negro, ¿no? Si uno tiene blanco sobre blanco, bueno, hay cosas que no las ve nomás, pero si tiene blanco sobre negro, hay cosas que se visualizan mucho mejor. Y eso me pasaba a mí con formas que los lingüistas llaman del español de Chile. O sea, había muchas inflexiones del español de Chile, maneras de hablar, ¿no?, del chileno, que yo no percibía mientras estaba acá, pero que cuando estaba ahí sí que las podía percibir muy bien, ¿no? Hay un ejemplo que quizás creo que sería bueno darlo, porque ilustra bastante bien lo que estoy diciendo. Recuerdo que yo leí un poema mío una vez en Nueva York, aunque frente a una audiencia hispana, y leí un poema que en realidad no tiene nada que ver con Chile, el tema, ¿no?, lo voy a leer ahora, como van a ver ustedes. Es más bien un poema un poco onírico, medio surrealista, quizás, no sé, como que se va por ahí, ¿no? Cuando terminó la lectura, se acercó a mí un argentino que estaba en el público y me dijo: ese poema que tú leíste es el poema más chileno que yo he escuchado, ¿no? Y me llamó la atención porque, como digo, el poema no tiene absolutamente ninguna referencia a Chile ni a las típicas cosas que se podrían asociar con Chile, ¿no? Desde luego los quincheros no están mencionados en el poema. Quizás es bueno que lo lea y ustedes decidirán por qué el argentino dijo eso, ¿no? Como van a ver, el título no tiene que ver absolutamente con nada, ¿no?, de acá. Es un título general nomás. Se llama Tratado de Sortilegios. Yo lo leí así como lo voy a leer ahora. En el jardín había unas magnolias curiosísimas, oye, unas rosas